Cuando los argentinos invadieron las Islas Malvinas en abril de 1982, la población del país reaccionó con elación. Para estos, la Operación Rosario era una retribución justa frente a un mal causado que no había tenido solución desde 1833. Los británicos, no sorprendentemente, no reaccionaron en los mejores términos y habiendo agotado los medios diplomáticos, enviaron a la Fuerza de Tareas al Atlántico Sur. Ocupado aquel territorio extramarino, los argentinos intentaron preparar la defensa. De que la defensa fue levantada a la ligera y muy poco profesional, no puede ponerse en duda. Es de opinión de los propios argentinos que mucho más se podría haber hecho para repeler la reconquista de la isla. ¿La Malvinas puede ser considerada como una fortaleza inexpugnable en estos momentos? Vea, se han tomado las medidas defensivas, nada materialmente es inexpugnable. Sí le puedo asegurar que espiritualmente es inexpugnable. Muchos autores piensan que los argentinos, en definitiva, no creían que los británicos se tomarían la molestia de ir a la guerra por las Malvinas. Esta tesis es solidificada por el hecho de que, por ejemplo, las mejores unidades argentinas estaban estacionadas en la frontera con Chile, país con el que se tenían constantes problemas diplomáticos y con el que en efecto podía haber una guerra en cualquier momento. También fue extraña la decisión de defender las islas con conscriptos provenientes de zonas cálidas del país. La mala preparación, en definitiva, permite sugerir que los argentinos no estaban psicológicamente dispuestos a ir a la guerra con una potencia mundial. En el tercer capítulo del libro, The Battle for the Falklands, titulado como Galtieri's Gamble, el autor inglés Max Hastings da en el clavo. Antes de la guerra, todos los antecedentes hacían pensar a los argentinos que los británicos no responderían militarmente. Los países no alineados apoyarían a la Argentina. La Unión Soviética honraría su postura anticolonialista y, en definitiva, presentados con un fait accompli, Warhol buscaría un arreglo diplomático. Tristemente para los argentinos, aquella apuesta había dado como resultado que los británicos, lejos de amilanarse, navegaban hacia el sur. No para hacer una demostración de fuerza ni para amenazar, sino que para expulsar a los argentinos por medios militares. Poco convencidos del prospecto de una guerra, Argentina de todas maneras preparó las defensas en las islas. Trincheras, posiciones artilleras, campos minados y guarniciones militares esperaban al enemigo. Los lugares mejor defendidos, o por lo menos, más defendidos eran no sorprendentemente, la capital Puerto Stanley, ahora Puerto Argentino y la localidad de Goose Green. Esta última contaba con una importante guarnición, suministros y armamento de bastante calidad. Cuando los británicos desembarcaron en las Islas Malvinas durante la Operación Sutton, lo hicieron con relativa impunidad. La cabeza de playa en San Carlos no fue atacada por fuerzas terrestres, sino que solo con medios de la Fuerza Aérea Argentina. Las posiciones en Goose Green estaban demasiado alejadas como para ser una amenaza y de hecho, para el alto mando británico, el lugar carecía de valor estratégico. Irónicamente, esta falta de significancia estratégica en el gran esquema de la guerra no la salvó de ser atacada, sino que al contrario. Luego de haber desembarcado, los británicos comenzaron a caer en cierto embotamiento. Atacados por aire y sin realizar ninguna misión terrestre, el gobierno de Su Majestad comenzó a exigir resultados. El público en el Reino Unido no veía las victorias que deseaba y aquello era malo para la política pública y para la moral del pueblo. Después de todo, estos creían que sus muchachos irían, le darían una paliza a los argentinos y luego regresarían. Así las cosas, como tantas otras veces en la historia, la política condicionó la estrategia militar. Tomando las riendas del asunto, el gobierno británico le ordenó al cuartel general del Comando Conjunto a actuar. Así, el 25 de mayo, el brigadier Julian Thompson recibió las órdenes de atacar Goose Green y Darwin. Hace tiempo hice un video de las memorias de Tony Banks, un veterano escocés que luchó en la batalla de Goose Green. El cual, aunque no muy pulcramente y con bastante poca perspectiva, nos describió la batalla al menos en términos generales. Sin embargo, creo que es necesario hacer una relación aunque sea resumida de los hechos, para aquellos que no desean ver aquel video, o para aquellos que prefieren una visión menos personal y parcial de los acontecimientos. Los hechos son los siguientes. En la madrugada del 28 de mayo, comenzó a avanzar el segundo regimiento de paracaidistas británicos contra posiciones argentinas, luego de una mala e insuficiente preparación artillera.
Los asaltantes, atacando posiciones atrincheradas argentinas, consiguieron avanzar durante la madrugada, a pesar de la férrea defensa de estos últimos. Cuando los británicos llegaron a las faldas de Darwin Hill, se enfrentaron a una interrogante. Las posiciones estaban bien defendidas por nidos de ametralladora argentinos que se protegían simultáneamente y eran realmente formidables. El comandante de todo el regimiento de paracaidistas británico Herbert H. Jones, emulando a jefes guerreros de tiempos pretéritos, lanzó un inútil asalto contra uno de los nidos de ametralladoras, resultando por esto muerto él mismo, el popular capitán Wood y un operador de radio. Posterior a la guerra, se concluyó que quien dio muerte al egocéntrico Jones fue el cabo Osvaldo Faustino Olmos, aunque hay quienes estiman que fue el cabo José Luis Ríos. En cualquier caso, esta confusión de identidades sirve para ilustrar el espeso manto de desconocimiento que cubre cualquier operación militar. Luego de haberse hecho fuertes en las faldas de Darwin Hill, ahora era tiempo de tomar las alturas. Esto lo intentó la compañía A, comandada por el mayor Farrar Hockley, quien se enfrentó al teniente segundo Roberto Esteves, comandante de la defensa enemiga. Aunque los defensores combatieron valientemente, los paracaidistas británicos lograron abrirse paso cargando contra las trincheras argentinas. Como evidencia de una valentía loable, muchos argentinos dejaron su vida en aquellas posiciones de combate. Ahora, con Darwin Hill libre de enemigos, le correspondía a los británicos avanzar contra dos posiciones importantes: el aeropuerto y la escuela de Goose Green. Estas posiciones estaban ubicadas al noroeste y norte del asentamiento respectivamente, por lo que eran obstáculos que debían neutralizarse antes de llegar al objetivo final. Entre estas dos posiciones reconocibles en aquel llano terreno, había una pequeña elevación que tenía un asta de bandera. El mayor Nin bautizó aquel lugar como Flagpole. Su importancia resultó obvia de inmediato, ya que controlaba el camino que iba hacia Goose Green, por lo que debía capturarse a como diese lugar. Para los argentinos también esta posición resultó tácticamente importante, y por esa razón, habían dispuesto un número de tropas atrincheradas. Según las órdenes de Nin, el 12º pelotón del teniente Jem Barry habría de atacar Flagpole. Sin embargo, pronto fue evidente que si los británicos asaltasen el lugar, los argentinos podrían dispararles desde posiciones atrincheradas en la escuela, que estaba a lo sumo a 300 metros de distancia. Así las cosas, la primera posición que atacarían los paracaidistas sería la escuela y no Flagpole. Contra la escuela avanzaría el 11º pelotón al mando del teniente Waddington, a través de la costa oriental extrema del corredor de tierra que llegaba a Goose Green. Durante el avance del 11º pelotón hasta el punto de partida para el ataque, el 12º pelotón del teniente Barry se mantenía frente a Flagpole, a unos 100 metros al norte, esperando que las tropas argentinas en la escuela fuesen neutralizadas. Fue durante esta tensa espera cuando Barry vio desde las posiciones argentinas aparecer una ropa o bandera o trapo blanco. No cabe duda de que en el instante en que Barry vio la bandera, aún no había comenzado la batalla por la escuela, ya que Nin explícitamente le ordenó a Barry mantenerse en su posición debido a que estaba a punto de comenzar una batalla. Phil Nin es claro incluso luego de la guerra. Este nunca autorizó a Barry avanzar. El por qué esta contraorden no llegó a Barry es un misterio. Cualquiera sea la razón, lo cierto es que el teniente comenzó a avanzar los 100 metros que lo separaba de los argentinos, acompañado de cerca por el radio Nag, el soldado Godfrey y más atrás, la sección del cabo Sullivan y un equipo de ametralladora. Respecto de cómo resultaron muertos estos paracaidistas británicos existen 3 versiones. 2 británicas y una argentina. El soldado Godfrey, quien estaba metros más atrás de su comandante, nos explica la primera y nos dice lo siguiente. Había un grupo de argentinos, 4 o 5, con sus rifles sobre sus cabezas. Era evidente que querían rendirse. Estaban como a 100 metros de nosotros, pero el terreno era plano como un campo de fútbol. El teniente Jem Barry y su radiooperador, George Renard, estaban al frente. Yo estaba más atrás, quizás a unos 20 pies, y aún más atrás, estaba la sección del cabo Sullivan. Era evidente que esos argentinos querían entregarse, pero me preocupaban los que estaban en las trincheras adyacentes, ya que parecían no tener intención de rendirse. Jem Barry, sin poder comunicarse en español, indicó a los argentinos que dejasen sus armas en el suelo, poniendo la suya propia en el mismo para que le entendiesen. Unos segundos después, oí el fuego sostenido de ametralladora proveniente de nuestra retaguardia. Comprensiblemente, los argentinos, creyendo que estaban bajo ataque a traición, mataron a Barry a quemarropa. Yo, que estaba más atrás, me cubrí lo mejor que pude en aquel terreno tan plano.
La sección de Sullivan comenzó a disparar contra los argentinos y los operadores de la ametralladora Gimpy hicieron lo propio. La segunda versión pertenece al sargento Meredith. Según este, solo 2 argentinos aparecieron frente a Barry con un trapo blanco. Sin embargo, a diferencia de Godfrey, el sargento enfatiza en que venían desarmados y con las manos en alto. En un momento, dice Meredith, los argentinos apuntaron hacia la escuela y fue en ese instante en que una ráfaga disparada desde el norte dio contra las posiciones argentinas, desencadenando la respuesta de estos y la muerte de Barry, Sullivan y Smith. La versión argentina, recopilada irónicamente en el libro británico The Fight for the Malvinas de Martin Meadowbrook, dice lo siguiente. El oficial argentino en el área era el teniente segundo Centurión. Este oficial había sido asignado al área para solidificar la defensa. Centurión indica que a sus posiciones se acercaron 3 británicos con sus armas en posición inofensiva. Dice el argentino que fue él quien parlamentó con el oficial británico, debido a que manejaba el idioma inglés. Cuando conversaba con Barry, el británico le conminó a rendirse, cosa que sorprendió a Centurión, quien creía que eran los británicos los que deseaban hacerlo. Una vez terminado el parlamento, el argentino le indicó a Barry que tenía 2 minutos para retirarse a sus posiciones iniciales. En eso, dice Centurión, fuego de ametralladora de los británicos mató a varios argentinos, quienes respondieron en estilo y dieron muerte a los 3 británicos segundos después. Max Hastings y Jenkins son los más imaginativos y menos pulcros, lo cual es imperdonable, considerando sobre todo que Max Hastings estaba en las islas durante la guerra. Estos dicen que durante y no antes del combate por la escuela, y luego de haber presentado feroz batalla, los argentinos presentaron bandera blanca. Nin, honrando aquel símbolo internacional, ordenó un momentáneo cese al fuego mientras los prisioneros eran recolectados. Acercándose los británicos liderados por el teniente Barry, fueron estos muertos a traición cometiendo el vil enemigo perfidia, el cual es un crimen de guerra. Esta tesis, en mi opinión, no tiene sustento, porque cuando Jem Barry comenzó a avanzar hacia las posiciones argentinas, no había ningún combate en Flagpole. De hecho, no había combate en ninguna parte. Estamos pues, en el periodo en el que el pelotón del teniente Waddington recién se estaba acercando a la escuela para atacarla. Tampoco Nin autorizó ningún cese al fuego para honrar la bandera blanca como afirma Hastings. El comandante británico ordenó a Barry a que se mantuviera en sus posiciones, ya que textualmente indicó, la batalla está por comenzar. Lo irónico fue que Nin no estaba respondiendo a una solicitud de un subalterno, sino que estaba prohibiendo el actuar de motu propio de un oficial bajo su mando. Meredith es claro cuando indica que Barry le ordenó informar al liderazgo de la compañía y no pedir permiso. De esa manera, Nin pudo lavarse las manos y el teniente Barry selló su destino, ya que entre el último y su comandante no hubo siquiera comunicación directa. Tony Banks, veterano escocés perteneciente al pelotón de Waddington, dice como para sembrar más confusión, que la bandera blanca apareció en la misma escuela y no en Flagpole. Esta mentira tan absurda solo es posible cuando un acontecimiento se esparce de boca en boca. Es imposible que el escocés haya podido confundir tan groseramente una escuela con un asta de bandera, por muy cansado o por muy cerca que la una haya estado de la otra. Por lo tanto, creo que Banks ni siquiera vio la bandera, a lo sumo fue un testigo de oídas. Dice el escocés entonces que luego de que los argentinos fusilaron a Barry, estos masacraron a los primeros en la escuela. De hecho, indica que no quedó ni uno solo vivo y que luego, comenzaron a jugar con los restos calcinados de los muertos, poniendo una pierna en la mochila de Pep Hall. Personalmente, misterioso me resulta también el relato de Centurión. Si estaba en el lugar de los hechos, ¿cómo es que no vio a sus hombres queriendo rendirse? Después de todo, siendo el oficial, este tenía el deber de imponer disciplina. ¿Acaso obvió aquel detalle para proteger a hombres que hastiados de la guerra querían rendirse, o lo hizo para protegerse a sí mismo luego de ser incapaz de actuar en concordancia con el decoro de su rango? El Código de Justicia Militar argentino que regía en la época en su artículo 751, condena al oficial que se rinde sin haber agotado sus municiones o antes de haber perdido por lo menos 2/3 de sus fuerzas subordinadas. Por lo tanto, a través de un juicio ex post, el oficial argentino habría estado sometido a la justicia militar y creo que Centurión, realizando su propio juicio ex ante, habría concluido lo mismo. En definitiva, que Centurión no mencione la bandera blanca me parece absurdo e ilógico. A menos que la razón sea más simple y que por orgullo personal se rehusase a admitir que deseaba, o que al menos le era indiferente el prospecto de rendirse frente al enemigo.
De que haya pensado que eran los británicos los que querían rendirse, es menos absurdo de lo que podría imaginarse. Después de todo, eran estos los que estaban avanzando 100 metros a sus posiciones y no al revés. El hecho de que los británicos trajeran sus armas, quizás no le pareció extraño a Centurión. Concluyó quizás que el enemigo no deseaba levantar sospechas de sus intenciones frente a los suyos y por lo tanto, tuvieron que avanzar con sus armas. En conclusión, según mi opinión, lo que ocurrió fue lo siguiente. Antes de que el 11º pelotón de Waddington, la sección del cabo Harley y una partida de patrulla atacasen la escuela a eso de la 1 de la tarde, Jem Barry vio una bandera blanca señalando rendición en Flagpole. Personalmente, creo que es efectivo que Barry vio alguna señal de rendición por las siguientes razones. La primera y más obvia es por una superioridad aritmética probatoria. Simplemente 2 testigos indican aquello y solo uno lo niega. La segunda es por la preponderancia de la prueba. Creo que lo importante aquí es determinar quién miente. Centurión tenía todas las razones para mentir. Para él, era importante establecer que los argentinos no se rindieron, ya que de haberlo aceptado habría sufrido el juicio militar y social del disvalor de mostrar cobardía frente al enemigo. Los británicos, por su parte, no tenían ningún motivo para inventar que habían visto muestras de que los argentinos efectivamente querían rendirse. Meredith y Godfrey son claros y aceptan el hecho de que los disparos provinieron de Darwin Hill, es decir, desde sus propios hombres. En otras palabras, el que hayan aceptado de inmediato que los disparos fueron percutados por los suyos demuestra que no están ligados moralmente por el disvalor del acto en sí. Simplemente fueron testigos y no responsables de ningún modo, careciendo absolutamente de cualquier clase de posición de garante y careciendo de cualquier interés de mejorar su posición personal, a diferencia de Centurión. Lo que deseo decir es que si aceptaron el hecho más controversial y por así decirlo, más peliagudo, entonces ¿cuál sería la necesidad de mentir o inventar nimiedades que no quitan ni agregan nada? Ha quedado claro también que ningún oficial superior ordenó o arregló alguna tregua y que de hecho, se prohibió hacerlo. Phil Ning, comandante de la compañía D, y posicionado ahora en Boca House, indica que la respuesta al teniente fue que no avanzase. Meredith es claro cuando dice que Barry le ordenó informar a Ning y no solicitar autorización. En definitiva, Barry comenzó a avanzar bajo su propia prerrogativa. Tampoco había algún combate cuando comenzó a avanzar hacia las posiciones argentinas. De hecho, una de las razones del por qué Ning le ordenó o intentó detener a Barry era precisamente porque el ataque estaba a punto de comenzar, por lo que la posición británica de que los argentinos rompieron una tregua justa es falsa. En algún momento, mientras los británicos avanzaban o mientras Barry parlamentaba con Centurión o con los argentinos armados o desarmados, comenzó el combate en la escuela. Probablemente, alertados por el combate en aquella, los tiradores de las ametralladoras británicas viendo la presencia de soldados en Flagpole supusieron que los argentinos se disponían a realizar un contraataque contra el 11º pelotón de Waddington y las demás unidades, sobre todo considerando que entre Flagpole y la escuela hay apenas 300 metros. A su vez, la distancia entre Flagpole y Darwin Ridge, lugar donde estaba la ametralladora, era de unos 1400 metros. Por lo tanto, distinguir amigo de enemigo era prácticamente imposible. No habiendo ninguna tregua, ni habiendo recibido noticia de ninguna en curso, cosa que habría sido lo primero que los británicos hubiesen hecho en caso de haber mostrado aquiescencia respecto de la misma, los tiradores de la ametralladora concluyeron lo más evidente. Los argentinos estaban a puertas de realizar un contraataque. Que los ametralladores querían detener el supuesto asalto lo demuestra el hecho de que realizaron fuego sostenido, o fuego de supresión, tal como lo afirma el soldado Godfrey. La idea de los ametralladores británicos, probablemente, era parar en seco aquel supuesto ataque argentino con un fuego nutrido aunque impreciso, y dirigido a una dirección en general del enemigo. Estos últimos, considerando un ataque a traición, mataron a Jim Barry, Sullivan y Smith. Hay que admitir, sin embargo, que mostraron los argentinos cierta mala fe, ya que el teniente estaba desarmado. Víctimas desarmadas también fueron 2 soldados argentinos, que en aquella breve sucesión de segundos fueron alcanzados por los tiros de una ametralladora Gimpy, que estaba entre Flagpole y las posiciones originales del 12º pelotón prestando cobertura, cayendo con las manos en alto. De aquí en adelante, comenzó a construirse un puzzle con piezas incompletas. La conclusión británica fue que habiendo arreglado una tregua, Jem Barry se acercó a tomar a los prisioneros, y los argentinos, haciendo gala de una cobardía y perfidia monumental lo fusilaron.
Esta noticia se extendió como un incendio entre las tropas británicas que, cansadas y estresadas, la tomaron como una verdad inapelable. Reaccionando en correspondencia a esta supuesta mala fe, los británicos se rehusaron a tomar prisioneros y atacaron la escuela incluso con misiles portátiles, destrozando el edificio de la escuela. Creo que el ataque británico debe haber sido particularmente feroz, ya que luego de algunos minutos, unas baterías antiaéreas argentinas Oerlikon y Rheinmetall cercanas a Goose Crane comenzaron a dispararle a la escuela. Estos deben haber sido testigos del brutal ataque británico y concluyeron que no había forma de que alguien hubiese sobrevivido. Ahora, sin temor a disparar contra los suyos, las baterías antiaéreas argentinas comenzaron a disparar al edificio de la escuela, sospechando que estaba siendo ocupado por francotiradores británicos. En definitiva, el incidente de la bandera blanca de Goose Crane fue un simple malentendido propio de los combates. Jim Barry, pasando por alto sus órdenes y mostrando una irresponsabilidad tremenda, tomó la decisión incorrecta. Decisión incorrecta y todo. No es menos cierto que el teniente fue capaz de mostrar una humanidad gigantesca al querer tomar a aquellos prisioneros argentinos. Jim Barry no ordenó a un subalterno a avanzar aquellos 100 infames metros, sino que él mismo, en persona, atravesó aquel prado plano y desprovisto de toda cobertura. Aquello habla de la entereza del inglés. Desafortunadamente, las buenas intenciones no constituyen inmunidad contra el plomo disparado desde armas manejadas por hombres confundidos, cansados y desconfiados de otros cuya única diferencia es vestir el uniforme de otra nación y que ahora, en el frío abrazo de la muerte, pierde toda relevancia. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.